Estimados estudiantes, hoy vamos a ver la actividad 8 de la unidad 5 del material de Estadística 2 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. En esta actividad vamos a repasar el concepto de prueba de hipótesis para la diferencia de dos medias poblacionales con muestras dependientes y también la estimación por intervalo. La actividad número 8 nos dice lo siguiente. La Escuela de Graduados de la Facultad está invitando a los profesionales a participar de su oferta académica, especializaciones y maestría, aduciendo que el ingreso individual aumenta luego de realizar una formación de posgrado. Esta afirmación se basa en un estudio realizado sobre 15 participantes de sus cursos, a los que se les preguntó sus ingresos mensuales en dólares antes y después de realizar el posgrado. Supongamos que los ingresos mensuales se distribuyen normalmente, se exponen a continuación los 15 pares de observaciones, y nos dice si está en lo cierto la escuela de graduados, que trabajemos con un alfa de 0,05 y que en casos afirmativos indiquemos cuántos pesos más ganan los profesionales luego de graduarse en promedio y que consideremos un nivel de confianza del 90%. Nosotros hemos visto la estimación por intervalos y las pruebas de hipótesis de diferentes parámetros poblacionales. También hemos visto que para hacer inferencias estadísticas sobre dos poblaciones se necesitan tener muestras de cada población. Las dos muestras van a ser independientes o dependientes de acuerdo a la forma en que las seleccionemos. Si la selección de los datos de una población no están relacionadas con la selección de los datos de la otra población, se dice entonces que las muestras son independientes. Ahora, si las muestras se seleccionan de manera que cada medición efectuada sobre una unidad en una de ellas puede asociarse naturalmente con una medición sobre una unidad de la otra muestra, estas muestras las denominamos muestras dependientes. Querer realizar inferencias estadísticas para dos medias poblacionales en muestras dependientes, podemos tener dos situaciones. Un conjunto de individuos u objetos a los que les realizamos dos observaciones a cada unidad estadística, entonces lo que denominamos medidas repetidas. Podemos tener otra situación en la que tengamos pares de objetos o de individuos que han sido seleccionados y apareados por ciertas características comunes que tienen, y a cada unidad de observación se le hace una medición y obtenemos también pares de valores. En este caso tenemos que notar que si las muestras son dependientes, entonces necesariamente van a tener el mismo tamaño. En muchas aplicaciones prácticas se requiere hacer comparaciones entre dos poblaciones con base a datos apareados o muestras dependientes. Por ejemplo, en el caso que uno quiera determinar la efectividad de una estrategia de enseñanza, aplicando un examen antes y después a los mismos individuos. O también podemos estar interesados en poner a prueba el efecto de dos fertilizantes en la producción de determinados granos, comparándolos con la producción de parcelas similares en las mismas condiciones. O como en el ejemplo propuesto, en el que queremos verificar si la diferencia en los ingresos promedios de estos profesionales aumenta después de realizar un curso de posgrado. Entonces, para hacer inferencia podemos utilizar las pruebas de hipótesis o estimaciones por intervalo. El parámetro de interés, la media de la población de diferencia, va a ser igual a la diferencia de las medias poblacionales que vamos a representar como mu sub d. Su mejor estimador es la diferencia muestral, que es un estimador insesgado. Si se tiene una muestra aleatoria de n pares de datos y esas diferencias se distribuyen normal con media mu sub d, entonces el estadístico que se puede utilizar es el estadístico Z, o si uno conoce la varianza. En el caso de realizar una prueba de hipótesis, vamos a establecer en la hipótesis nula que no existen cambios, es decir, que la diferencia promedio poblacional va a ser igual a 0, contra la hipótesis alternativa. Si la diferencia poblacional es distinta de 0, entonces vamos a tener una prueba bilateral, pero si el investigador desea establecer una prueba unilateral izquierda, entonces mu sub d va a ser menor a 0, y si establece una prueba unilateral derecha, mu sub d va a ser mayor a 0. Luego, el estadístico de prueba que vamos a utilizar va a depender si conocemos las varianzas poblacionales o no. Por lo tanto, el estadístico que se puede utilizar es el estadístico con esta estructura, que tiene distribución normal 0,1. La hipótesis nula, mu sub d, es igual a 0, entonces el estadístico quedaría expresado de esta manera. Pero si nosotros no conocemos la varianza poblacional,
entonces el estadístico adecuado va a tener una distribución T con n menos 1 grado de libertad. Luego, si seguimos con la prueba de hipótesis, vamos a establecer el nivel de significación, que generalmente lo establece el investigador. En función al estadístico de prueba que hayamos usado y al nivel de significación, vamos a establecer las reglas de decisión para rechazar o no la hipótesis nula, estableciendo zonas de rechazo y no rechazo. Luego vamos a tomar la muestra y después, a partir de ello, vamos a determinar el valor del estadístico de prueba con los datos muestrales y en función a las reglas establecidas de decisión, vamos a determinar si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula y vamos a concluir en el contexto del problema lo que significa. O sea, si nosotros concluimos que rechazamos la hipótesis nula, entonces podemos construir intervalos de confianza, en este caso si conocemos la varianza poblacional y en este otro caso si no conocemos la varianza poblacional. En el ejemplo que teníamos, vimos que la escuela de graduados sostiene que el ingreso individual aumenta luego de realizar una formación de posgrado. Entonces lo que se ha hecho es tomar esos 15 participantes y se ha solicitado el ingreso antes y después de realizar el curso. Entonces vamos al primer punto para desarrollarlo, en donde nos dice si está en lo cierto de grado y que trabajemos con un nivel de significación del 5%. Entonces vamos a trabajar con una prueba de hipótesis. El parámetro de interés va a ser la media de la población de diferencias. Vamos a ver su mejor estimado de diferencias muestrales. Vamos a establecer la hipótesis estadística, la nula, el promedio de diferencias es menor o igual a 0 y que la alternativa mu sub d es mayor a 0. Es decir, que si suponemos que después de la formación el ingreso aumentó, si hacemos mu sub 1 como el ingreso promedio después de la formación y mu sub 2 el ingreso promedio antes de la formación, entonces mu sub d nos va a dar un valor mayor a 0. El estadístico de prueba que vamos a utilizar, como no conocemos la varianza poblacional, va a ser este estadístico que va a tener n-1 grados de libertad. El nivel de significación, dijimos que en un 5%, como la prueba de hipótesis es una prueba unilateral derecha, entonces el área bajo la curva que tenemos representada aquí por el área sombreada es el nivel de significación del 5%, vamos a establecer las zonas de rechazo y no rechazo de la hipótesis nula. El T crítico, que en este caso va a ser 1.7613, que es lo que nosotros buscamos en el calculador de probabilidades. Con la distribución T ponemos los grados de libertad, n-1, y el valor es 1.7613. Entonces decimos que vamos a rechazar la hipótesis nula si el T observado con nuestros datos es mayor al T crítico, que es 1.7613, y no lo vamos a rechazar si es menor. Luego vamos a tener que tomar la muestra para ver efectivamente el valor que asume el estadístico de prueba y luego poder concluir. En base a los datos que se han relevado, tenemos todos los participantes con los ingresos que han tenido antes y después. Como dijimos que queremos ver si hubo un aumento, entonces vamos a hacer la diferencia después menos antes y nos da un aumento de $400. En el segundo caso de 240. En el tercer y cuarto individuo nos dice que no existen diferencias y así sucesivamente. Tenemos aquí un par de mediciones de los ingresos de cada uno de los participantes que han realizado el curso de maestría y especialidad. Y como hemos tomado los mismos individuos, las diferencias en los ingresos promedios van a ser del efecto por haber participado en estos cursos de formación. Se elimina la variabilidad del efecto que tendrían los individuos. Determinamos cuáles son las diferencias promedios, sumamos 2.860 dividido los 15 participantes, nos da que la diferencia de ingresos promedio es de 190,67. Veamos también la variabilidad, o sea, su desviación estándar es de $191,18. Una vez que entonces tomamos las muestras, vamos a determinar cuál es el valor del estadístico de prueba. Vamos a reemplazar con los valores de la diferencia muestral y el error estándar de la diferencia muestral, y nos da que el T observado es de 3,86. Entonces, según las reglas de decisión, el valor del estadístico crítico dijimos que era 1.7613. Entonces cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto, rechazamos que las diferencias sean iguales a 0.
estamos concluyendo que está en lo cierto la escuela de graduados. Y en el punto B nos decía que si la decisión era afirmativa, que indicáramos en cuánto podía estar en promedio esa diferencia de ingresos. Entonces, vamos a tener que hacer una estimación por intervalo, en donde ya sabemos, ¿no es cierto?, cuál es el parámetro de interés, cuál es nuestro mejor estimador. En este caso, como no conocemos la varianza poblacional, vamos a usar el estadístico T con n-1 grados de libertad, donde vemos que el estadístico está en función del estimador y el parámetro que queremos estimar, y lo podemos despejar. Fijamos el nivel de confianza en un 90% y establecemos un intervalo de confianza en donde podemos despejar el valor de nuestro parámetro poblacional. Vamos a tener que buscar los valores de los estadísticos con el nivel de confianza establecido, tomamos la muestra y a partir de esta expresión, que es el intervalo de confianza, reemplazamos los valores muestrales y vamos a tener una cierta confianza de que este intervalo contiene el verdadero valor del parámetro. Como nos solicita que estimemos por intervalo la diferencia de medias con un 90% de confianza, entonces vamos a reemplazar los valores en esta expresión. Tenemos que la diferencia promedio muestral era de $190,67 y le vamos a restar y a sumar un margen de error o error de estimación que va a estar compuesto por el estadístico que me determina el nivel de confianza que hemos elegido y el error estándar del estimador, que va a ser S sub D sobre raíz de n, es decir, tenemos que la desviación estándar muestral era de 191,1793 sobre la raíz de n, que eran los 15 participantes, y luego también vamos a sumar a la estimación puntual el margen de error. Podemos ver aquí que el error estándar del estimador es 49,36, y multiplicado por el valor del estadístico T con n-1 grado de libertad, que lo hemos buscado en una aplicación con 14 grados de libertad, y vemos que en el centro de la distribución, bajo la curva, tenemos 0,90 de probabilidad, con lo cual entre las dos colas de la distribución vamos a tener 0,10 y en cada una de ellas 0,5. Por eso tenemos que buscar que haya acumulado 0,95 de probabilidad, o lo podemos hacer también en valores absolutos como tiene esta aplicación web de Bowman. Se nos da que ese valor es 1.7613. Tenemos que el error de estimación es más o menos $86,94. Ya vamos a decir que la verdadera diferencia de ingresos medios va a estar entre $103,72 y $277,61, con una confianza del 90%. ¿Cómo hacemos con Infostat para calcular tanto la prueba de hipótesis como los intervalos de confianza para el caso que queramos hacer inferencia sobre dos poblaciones? Vamos a ir a menú, estadística, inferencia basada en dos muestras, prueba T apareadas. Aquí vamos a tener que poner dos columnas, una en ingreso antes y ingreso después. Pasamos para la otra ventanita de la derecha, los ingresos después y luego los ingresos antes, para que nos dé una diferencia positiva. Nos va a aparecer otra ventanita en donde nos dice para la prueba de hipótesis si la queremos bilateral, unilateral derecha o unilateral izquierda. Nosotros hemos establecido que queremos ver si hay una diferencia mayor después de hacer el curso. Entonces, como hemos hecho ingresos después menos ingresos antes, entonces la prueba va a ser unilateral derecha. Entonces dejamos por defecto los que están marcados más y podemos ver entonces que nos sale. La observación primera que hemos tomado son los ingresos después de la capacitación, menos los ingresos de antes. Tenemos 15 observaciones o pares de observaciones. La diferencia es de $190,67, la desviación estándar de la diferencia y el valor del estadístico de prueba con los datos muestrales, y nos da el valor P. Recordemos que el valor P lo debemos comparar con el nivel de significación, indicando que si el valor P es menor al nivel de significación, entonces vamos a rechazar la hipótesis nula. Luego, para el caso que querramos determinar una estimación por intervalo, lo que vamos a tener que tener cuidado aquí es en cliquear el intervalo de confianza. Aquí vamos a elegir la confianza, que en este caso va a ser del 90%, y
como vamos a hacer un intervalo de confianza bilateral, a cambiar aquí en bilateral. Vamos a ver solamente esta parte de la salida, en donde nos da los valores del límite inferior de confianza y el límite superior para un 90%. ¿Qué hemos visto? Las distintas situaciones que podemos tener cuando trabajamos con muestras dependientes, es decir, solamente con un conjunto de observaciones medidas 2 veces, es decir, medidas repetidas, o que podemos tener un conjunto de pares de unidades que están apareadas por algún criterio y que después se le hacen las mediciones a cada una de ellas. Hemos determinado que cuando queremos hacer inferencia para dos poblaciones a partir de dos muestras dependientes, cuál va a ser el parámetro, el mejor estimador, establecer las hipótesis estadísticas en función si la prueba es unilateral, izquierda o derecha o bilateral, estadístico de prueba, que en este caso vimos que como no conocíamos la varianza poblacional, entonces el estadístico de prueba es un estadístico con esta fórmula, las reglas de decisión. Tomábamos la muestra y a partir de lo que asumía el valor del estadístico de prueba, comparábamos con las reglas de decisión y determinábamos si rechazábamos o no la prueba y luego concluíamos en el contexto del problema planteado. Además vimos que si rechazábamos la hipótesis nula, entonces podíamos construir un intervalo de confianza para la verdadera diferencia poblacional. Esto entonces damos por finalizada la actividad. Muchas gracias.